Los guardias de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en Almolotepec, Estado de México, hacían su ronda de revisión nocturna exactamente a las 8:52 de la noche del 11 de julio de 2015, cuando notaron algo extraño en celda número 20. El preso más vigilado de México, Joaquín El Chapo Guzmán, estaba inusualmente quieto detrás de pared que separaba área de ducha del resto de celda. Cámaras de seguridad que supuestamente monitoreaban cada centímetro de ese espacio tenían ángulo muerto precisamente en esa esquina, algo que después se revelaría no fue accidente, sino parte de plan meticulosamente coordinado. Cuando guardias finalmente entraron a investigar minutos después, encontraron celda vacía. En piso de área de ducha, había agujero de 50 por 50 centímetros que descendía a oscuridad completa. El agujero conectaba a túnel de 1,5 kilómetros de longitud, que corría 30 metros bajo tierra, equipado con iluminación LED, rieles para carrito motorizado, sistema de ventilación sofisticado y salida en casa abandonada a 1,5 kilómetros de distancia. Construcción de ese túnel había tomado aproximadamente año, requirió movimiento de más de 3,000 toneladas de tierra, costo estimado de $1 millón y involucró ingenieros, arquitectos, trabajadores de construcción y red masiva de corrupción que permitió excavar bajo prisión más segura de México sin que autoridades lo detectaran. El Chapo había escapado, por segunda vez, de prisión de máxima seguridad, usando método que se convertiría en su marca registrada, túneles subterráneos tan sofisticados que rivalizaban con obras de ingeniería legítimas. Y esa fuga de 2015 no fue innovación repentina, fue culminación de obsesión de décadas con túneles como herramienta para mover droga, evadir autoridades y construir imperio criminal que lo convertiría en narcotraficante más buscado del mundo. Pero para entender cómo niño pobre de montañas de Sinaloa se convirtió en rey de los túneles, en hombre que escaparía 2 veces de prisiones de máxima seguridad, en líder del cartel más poderoso de México, necesitamos regresar al principio, a comunidad remota llamada La Tuna, donde pobreza extrema y violencia doméstica forjaron criminal que transformaría narcotráfico mexicano para siempre. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en 1957 en La Tuna, rancho minúsculo en municipio de Badiraguato, Sinaloa. No hay registros de nacimiento precisos, algo común en áreas rurales remotas de México en esa época. La Tuna era y sigue siendo lugar de extrema pobreza, casas de adobe sin electricidad ni agua corriente, caminos de tierra que se vuelven intransitables en temporada de lluvias, economía basada en agricultura de subsistencia y en cultivos ilícitos que proporcionaban único ingreso real disponible. La familia de Joaquín era pobre incluso para estándares de La Tuna. Su padre era agricultor que cultivaba maíz, frijoles y pequeñas cantidades de amapola que vendía a intermediarios conectados con traficantes regionales. Múltiples fuentes, incluyendo entrevistas posteriores con familiares, describen al padre como hombre violento que abusaba físicamente de esposa e hijos. Joaquín creció viendo y experimentando violencia doméstica constante, algo que psicólogos después señalarían como factor formativo en su disposición posterior para violencia extrema, sin aparente remordimiento. Su apodo, El Chapo, le fue dado por su abuela debido a su estatura baja y constitución robusta. En español, Chapo o Chaparro significa bajo, y el apodo se quedó con él toda su vida. Para estándares mexicanos, Joaquín era notablemente bajo, aproximadamente 1,65 m, algo que algunos especulan creó complejo de inferioridad que compensaría después mediante violencia y acumulación de poder extremo. Educación de Joaquín fue mínima. Algunos reportes dicen que completó 3er año de primaria, otros que apenas aprendió a leer y escribir básicamente. Lo que sí es claro es que para sus 13 o 14 años ya había abandonado cualquier educación formal para trabajar con su padre en campos. Pero cultivos de maíz no generaban suficiente dinero para sobrevivir. Como muchos jóvenes en esa región, Joaquín rápidamente se involucró en cultivo de amapola.
único producto agrícola que ofrecía ganancias significativas. Durante años 60 y 70, Badiraguato y regiones montañosas circundantes de Sinaloa se habían convertido en centro importante de cultivo de amapola para producción de heroína. No era industria nueva, había existido desde años 40, cuando demanda estadounidense aumentó durante Segunda Guerra Mundial. Pero para años 70 se había expandido masivamente. Jóvenes como Joaquín no veían cultivo de amapola como actividad criminal, sino como trabajo agrícola mejor pagado. Era economía local, aceptada comunitariamente, única manera realista de escapar pobreza extrema. A sus 15 o 16 años, Joaquín trabajaba transportando pequeñas cantidades de goma de opio desde campos de cultivo hasta intermediarios en ciudades cercanas. Era trabajo de bajo nivel, pero lo introdujo al mundo del narcotráfico. Conoció traficantes locales, aprendió cómo operaban rutas, entendió que dinero real no estaba en cultivar, sino en transportar y distribuir. Su verdadero ascenso comenzó cuando conoció a Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, uno de primeros narcotraficantes mexicanos en profesionalizar industria. Avilés Pérez fue pionero en usar avionetas para transportar drogas, método que revolucionó negocio permitiendo mover cientos de kilos en horas en lugar de días que tomaba transporte terrestre. Joaquín trabajó para Avilés durante finales de años 70, aprendiendo logística de transporte aéreo, estableciendo contactos con pilotos y mecánicos, entendiendo cómo coordinar operaciones complejas que involucraban múltiples personas y pasos. Cuando Avilés fue abatido por Policía Federal en 1978, Joaquín ya había establecido suficientes conexiones para continuar operando. Fue reclutado por Héctor El Güero Palma, narcotraficante sinaloense que operaba bajo estructura más grande de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino. Félix Gallardo estaba construyendo durante años 80 lo que se convertiría en Cártel de Guadalajara, primera organización verdaderamente unificada del narcotráfico mexicano. Su genio fue reconocer que traficantes sinaloenses, tradicionalmente operando independientemente y frecuentemente compitiendo violentamente, serían mucho más poderosos si coordinaban operaciones bajo estructura compartida. Estableció territorios donde diferentes operadores trabajaban sin conflicto, negoció con proveedores colombianos en nombre de todos, implementó sistemas de corrupción que compraban protección política para toda organización. Para mediados de años 80, Cártel de Guadalajara controlaba aproximadamente 80% de cocaína, entrando a Estados Unidos desde México. Joaquín Guzmán, trabajando bajo esta estructura, fue asignado inicialmente a logística de transporte. No era líder todavía, era operador de nivel medio responsable de coordinar movimiento de cargamentos desde puntos de entrada hasta destinos finales. Pero demostró talento excepcional para resolver problemas logísticos complejos. Cuando ruta era comprometida por autoridades, Joaquín identificaba alternativas rápidamente. Cuando transporte fallaba, coordinaba reemplazos. Era confiable, efectivo, discreto. Y crucialmente, comenzó a experimentar con método que se convertiría en su especialidad: túneles. La idea de usar túneles para cruzar frontera México-Estados Unidos no era completamente nueva. Contrabandistas habían usado túneles rudimentarios durante décadas, pero estos eran generalmente operaciones pequeñas, túneles cortos excavados a mano, inestables, usados ocasionalmente. Joaquín vio potencial de túneles sofisticados como método de transporte industrial. A mediados de años 80, supervisó construcción de algunos de primeros túneles profesionales bajo frontera cerca de Tijuana. Estos túneles no eran hoyos simples, sino obras de ingeniería con soporte estructural, iluminación, ventilación, suficientemente grandes para que persona pudiera caminar agachada o arrastrarse con cargamentos. Ventajas de túneles eran múltiples. Evitaban completamente cruces fronterizos donde inspecciones eran riesgo constante. Permitían mover grandes cantidades de droga en relativamente poco tiempo. Eran difíciles de detectar porque estaban completamente ocultos bajo tierra, y una vez construidos,
Podían usarse repetidamente hasta que autoridades los descubrieran, generalmente después de meses o años de operación. Joaquín entendió que inversión inicial de cientos de miles de dólares en construcción de túnel se pagaba rápidamente mediante volumen de droga que podía mover. Pero en 1985, evento ocurrió que transformaría completamente narcotráfico mexicano y aceleraría ascenso de Joaquín. Enrique Kiki Camarena, agente de DEA operando en México, fue secuestrado, torturado durante más de 30 horas y asesinado por órdenes de líderes del cártel de Guadalajara. El asesinato de agente estadounidense desató furia política en Estados Unidos, que el gobierno mexicano no podía ignorar sin colapsar relaciones bilaterales. Presión resultó en arrestos masivos de líderes del cartel. Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en abril de 1985. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fue arrestado en México. Y eventualmente, en abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo mismo fue capturado en Guadalajara. Con líderes fundadores encarcelados, Cártel de Guadalajara se fragmentó. Félix Gallardo intentó desde prisión mantener orden distribuyendo territorios entre diferentes lugartenientes. Tijuana fue para hermanos Arellano Félix, Juárez para Amado Carrillo Fuentes, y Sinaloa quedó bajo control compartido de grupo que incluía a Joaquín Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Héctor El Güero Palma. Este trío fundaría oficialmente lo que se conocería como Cártel de Sinaloa entre 1989 y 1991. Si esta historia te está atrapando tanto como nos atrapa a nosotros contarla, suscríbete a nuestro canal para más historias profundas sobre narcotráfico mexicano. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber qué parte del mundo sigue estas historias con nosotros. El Cártel de Sinaloa, bajo liderazgo de Joaquín, El Mayo y El Güero, operaba con filosofía diferente de otros carteles. No buscaban control territorial absoluto mediante violencia extrema como los Arellano Félix en Tijuana. Preferían operar discretamente, sobornando autoridades, evitando atención mediática, moviendo drogas eficientemente sin guerras públicas. Joaquín, específicamente, enfocó en expandir red de túneles. Durante años 90, supervisó construcción de docenas de túneles bajo frontera. Algunos eran operaciones simples de pocos metros. Otros eran obras masivas de ingeniería de cientos de metros de longitud, con iluminación eléctrica, rieles para carritos, sistemas de drenaje. El más sofisticado túnel de esa era, descubierto en 1993, corría más de 400 metros desde Tijuana hasta San Diego. Tenía 2 metros de altura. Estaba equipado con rieles y carrito motorizado. Había requerido meses de construcción, inversión de millones de dólares, coordinación de ingenieros y trabajadores. Pero permitió mover toneladas de cocaína durante año que operó antes de ser descubierto. Aunque túneles eran especialidad de Joaquín, no era su único método. El cártel operaba usando toda logística disponible: avionetas, barcos, vehículos con compartimentos secretos, mulas humanas. Era diversificación que proporcionaba redundancia. Si una ruta era comprometida, docenas de otras continuaban operando. Pero durante principios de años 90, Joaquín enfrentó amenaza que casi termina su carrera prematuramente. Tensión con Cártel de Tijuana, liderado por hermanos Arellano Félix, había estado creciendo. Disputas territoriales, cargamentos robados, acusaciones de traición. Todo escaló a enemistad personal entre Joaquín y Ramón Arellano Félix, específicamente. El 24 de mayo de 1993, sicarios de los Arellano montaron emboscada en estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Su objetivo era Joaquín Guzmán, quien según inteligencia estaría llegando ese día. Pero en error catastrófico que atraería atención internacional masiva, sicarios confundieron vehículos y ejecutaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo con 142 disparos. El asesinato del cardenal generó escándalo que gobierno mexicano no podía ignorar. Joaquín, que había sobrevivido emboscada porque sicarios atacaron auto equivocado,
se convirtió en fugitivo más buscado del país. Durante meses evadió captura moviéndose constantemente, usando red de casas seguras, sobornando a autoridades locales. Pero en junio de 1993 fue finalmente arrestado en Guatemala y extraditado a México. Fue sentenciado a 20 años de prisión y enviado a penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Pero prisión no terminó operaciones de Joaquín. Desde celda continuaba dirigiendo cártel mediante mensajes transmitidos por abogados y familiares que lo visitaban. Sobornaba guardias masivamente, algunos recibiendo decenas de miles de dólares mensuales. Tenía acceso a teléfonos celulares, podía ordenar comida de restaurantes externos, recibía visitas conjugales regulares. Para propósitos prácticos, dirigía imperio criminal desde prisión con pocas restricciones. Y durante esos años encarcelado, obsesión con túneles se profundizó. Estudió casos de fugas usando túneles en otras prisiones, analizó qué había funcionado y qué había fallado. Comenzó a planear escape, que sería uno de más audaces en historia de México. El 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán escapó de Puente Grande en circunstancias que oficialmente permanecen disputadas, pero que claramente involucraron corrupción masiva. Versión oficial dice que salió escondido en carrito de lavandería, algo que investigadores posteriores consideraron implausible sin ayuda interna extensiva. Versión más creíble es que simplemente caminó por puerta principal, usando uniforme de guardia, proporcionado por empleados corruptos. Su fuga generó humillación internacional para gobierno mexicano. La prisión de máxima seguridad supuestamente inexpugnable había sido penetrada desde adentro. Docenas de guardias y administradores fueron arrestados por participación en fuga, pero Joaquín ya había desaparecido en montañas de Sinaloa donde red de apoyo local lo protegía. Los años entre 2001 y 2014, 13 años que Joaquín pasó como fugitivo, vieron su transformación de narcotraficante importante a figura mítica casi folclórica en México. Operaba completamente en sombras, pero su poder era innegable. Cártel de Sinaloa, bajo su liderazgo, expandió operaciones a Centroamérica. Estableció rutas a través de Guatemala, Honduras, El Salvador. Movía cocaína no solo de Colombia sino también de Perú y Bolivia. Estimaciones sugieren que para finales de primera década de 2000, Cártel de Sinaloa controlaba aproximadamente 50% de todo narcotráfico mexicano, generando miles de millones de dólares anuales. Revista Forbes lo listó entre personas más ricas del mundo con fortuna estimada en $1.000 millones. Durante este periodo también intensificó uso de túneles a escala industrial. Entre 2001 y 2014, más de 100 túneles conectando México y Estados Unidos fueron descubiertos por autoridades. No todos eran operación de Sinaloa, pero muchos sí. Algunos eran sofisticados más allá de cualquier cosa vista previamente. Túnel descubierto en 2006 cerca de Tijuana, tenía 800 metros de longitud. Sistema completo de ventilación, rieles, carrito motorizado, comunicación por intercomunicador. Otro en 2010 tenía 900 metros. Comenzaba en casa en Tijuana y terminaba en bodega en San Diego. Había costado estimado $2 millones construir. Pero vida de fugitivo eventualmente cobra precio. Para 2014, gobierno mexicano bajo presión intensa de Estados Unidos había dedicado recursos masivos a capturar a Joaquín. Marina mexicana, trabajando con inteligencia de DEA, rastreaba sus movimientos mediante interceptaciones telefónicas, informantes, vigilancia satelital. El 22 de febrero de 2014, Fuerzas Especiales Mexicanas localizaron a Joaquín en condominio en Mazatlán, Sinaloa. Cuando irrumpieron en madrugada, Joaquín intentó escapar mediante túnel secreto conectado a sistema de drenaje de ciudad. Pero túnel había sido identificado previamente por inteligencia y fuerzas esperaban en salida. Fue capturado sin disparar tiro, trasladado inmediatamente a prisión del Altiplano, diseñada específicamente para prevenir fugas de presos de alto perfil. Celdas eran monitoreadas por múltiples cámaras 24 horas. Guardias rotaban constantemente para prevenir corrupción.
Visitas eran extremadamente restringidas, pero incluso en estas condiciones de máxima seguridad, Joaquín y su organización comenzaron inmediatamente a planear fuga. Lo que vino después, túnel de 1,5 km excavado directamente bajo prisión más segura de México, fue culminación de obsesión de décadas de Joaquín, con túneles como solución a cualquier problema. La construcción comenzó aproximadamente en agosto de 2014, pocos meses después de que Joaquín fue encarcelado. Casa abandonada a 1,5 km de prisión, fue comprada por intermediarios usando identidades falsas. Excavación comenzó desde sótano de esa casa, trabajando hacia prisión. Ingenieros calcularon trayectoria exacta que debía seguir túnel para llegar precisamente bajo celda de Joaquín. Trabajadores excavaban principalmente de noche para minimizar ruido. Tierra removida era transportada en camiones pequeños a múltiples ubicaciones para no levantar sospechas. Sistema de soporte estructural fue instalado para prevenir colapsos. Iluminación LED, ventilación mecánica, rieles para carrito motorizado, todo fue implementado. Y crucialmente, red masiva de corrupción dentro de prisión permitió que construcción continuara durante meses sin ser detectada. Guardias que debían patrullar áreas cercanas a celda de Joaquín fueron sobornados para ignorar sonidos inusuales. Personal de mantenimiento que podría haber notado vibraciones o sonidos fue pagado para no reportar. Cámaras de seguridad en celda de Joaquín fueron ajustadas para crear ángulo muerto, precisamente donde entrada del túnel emergiría. El costo total estimado de operación fue más de $1 millón, pero para organización que generaba miles de millones, era inversión trivial. La noche del 11 de julio de 2015, cuando túnel finalmente emergió en celda de Joaquín, equipo de rescate coordinado esperaba en otro extremo. Joaquín descendió por agujero, caminó y en partes fue transportado en carrito por túnel durante aproximadamente 20 minutos. Emergió en casa a 1,5 km de distancia donde vehículos esperaban. Para cuando guardias descubrieron celda vacía y alertaron a autoridades, Joaquín tenía horas de ventaja. Su segunda fuga de prisión de máxima seguridad fue humillación aún mayor para gobierno mexicano que primera. Demostró que incluso con todas precauciones imaginables, corrupción sistémica y recursos masivos del cártel podían penetrar cualquier seguridad. Joaquín nuevamente desapareció en Sinaloa, pero esta vez, gobierno mexicano y estadounidense estaban absolutamente determinados a recapturarlo rápidamente. Durante meses siguientes, Joaquín cometió error que muchos fugitivos cometen. Comenzó a relajarse, a creer que era intocable. En octubre de 2015, buscando publicidad que alimentara su ego, coordinó reunión secreta con actor Sean Penn y actriz mexicana Kate del Castillo. La reunión, que ocurrió en ubicación remota en montañas de Sinaloa, fue filmada parcialmente. Penn posteriormente publicó artículo en Rolling Stone sobre encuentro. Pero reunión también proporcionó inteligencia crítica a autoridades que monitoreaban comunicaciones. Rastrearon teléfonos usados para coordinar reunión, identificaron áreas generales donde Joaquín operaba, intensificaron vigilancia. El 8 de enero de 2016, en operación conocida como Cisne Negro, Marina Mexicana localizó a Joaquín en casa segura en Los Mochis, Sinaloa. Cuando fuerzas especiales irrumpieron en madrugada, Joaquín nuevamente intentó escapar por túnel secreto conectado a sistema de alcantarillado. Pero esta vez túnel terminaba en calle donde fuerzas bloqueaban salida. Después de breve tiroteo donde varios guardaespaldas fueron abatidos, Joaquín fue capturado. Esta vez, gobierno mexicano tomó precauciones extraordinarias. Joaquín fue trasladado inmediatamente a prisión diferente, con seguridad aún más estricta. Y crucialmente, gobierno aceleró proceso de extradición a Estados Unidos, donde sería más difícil que organización coordinara otra fuga. Si esta historia te ha mantenido hasta aquí, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Subimos contenido como este regularmente, historias profundas del crimen organizado. Y dinos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué otros temas te gustaría que cubriéramos. El 19 de enero de 2017,
Exactamente 16 años después de su primera fuga, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Fue procesado en Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, enfrentando 11 cargos incluyendo conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, conspiración para lavar dinero, uso de armas de fuego y participación en organización criminal. Juicio comenzó en noviembre de 2018 y duró 3 meses. Fiscalía presentó testimonios de 14 testigos cooperantes, muchos exmiembros del cártel de Sinaloa, que habían aceptado acuerdos. Describieron operaciones del cartel en detalle devastador, métodos de transporte, rutas específicas, sistemas de corrupción, actos de violencia ordenados por Joaquín. Testificaron sobre túneles específicos que Joaquín había supervisado, sobre ejecuciones que había ordenado, sobre estructura organizacional que había construido. Defensa intentó argumentar que Joaquín era figura simbólica, que verdadero líder del cártel era Ismael El Mayo Zambada, quien permanecía libre. Pero evidencia era abrumadora. El 12 de febrero de 2019, jurado encontró a Joaquín culpable de todos cargos. El 17 de julio de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales. Fue enviado a ADX Florence, en Colorado, prisión de Supermax, considerada más segura de Estados Unidos, donde permanece hasta hoy en aislamiento casi completo. Sus hijos, conocidos colectivamente como los Chapitos, intentaron mantener control de facción del cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López operan desde México, pero enfrentan guerras internas con otras facciones, especialmente Grupo Leal al Mayo Zambada. En 2023, Ovidio fue capturado en operativo militar masivo en Culiacán, que resultó en violencia urbana sin precedentes. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos similares a los de su padre. El legado de Joaquín Guzmán es complejo y oscuro. Demostró que narcotraficante podía alcanzar poder que rivalizaba con gobiernos mediante combinación de violencia, corrupción e innovación logística. Sus túneles revolucionaron narcotráfico, estableciendo método que otros carteles adoptarían y perfeccionarían. Sus fugas lo convirtieron en figura mítica que alimentó narcocultura que glorifica criminales. Pero también dejó rastro de destrucción masiva. Miles murieron en guerras territoriales que su cártel peleó. Millones en Estados Unidos y México sufrieron adicción a drogas que su organización distribuyó. Instituciones mexicanas fueron corrompidas tan profundamente que reconstruir confianza tomará generaciones. Su historia no es de héroe anti-establishment, sino de criminal que usó inteligencia para construir imperio que enriqueció a pocos mientras destruía a millones. Los túneles que lo hicieron rey no fueron innovaciones admirables, sino herramientas para inundar países con drogas que mataron decenas de miles. Y sus fugas no fueron triunfos ingeniosos, sino demostraciones de corrupción tan profunda que gobiernos enteros no podían detenerlo. Hoy, en celda de ADX Florence, donde pasa 23 horas diarias en aislamiento, el rey de los túneles finalmente está en prisión de la cual no puede escapar. Pero el cártel que construyó continúa operando. Sus hijos pelean guerras sangrientas por control. Sus métodos son copiados por nuevas generaciones de narcotraficantes. El túnel más largo que Joaquín Guzmán excavó no fue el de 1,5 kilómetros bajo prisión del altiplano. Fue túnel de décadas a través de instituciones mexicanas, corrompiendo todo a su paso. Túnel que México todavía está tratando de colapsar años después de que él fue finalmente detenido para siempre.